Física. Él nos hablará el día de hoy sobre los neutrinos, esas partículas elusivas. Bienvenido. No, pues muchas gracias por la invitación, Ángel. Y pues creo que hace 2 años di una charla aquí en, no sé si era el mismo seminario, pero... Yo creo que sí. Sí, pues puede ser, ¿no? Y no me acuerdo de qué hablé, creo que de materia oscura, pero bueno. Hoy voy a hablar de los neutrinos, esas partículas elusivas que, al igual que la materia oscura, son bien difíciles de detectar. A diferencia de la materia oscura, estos ya los detectamos, ¿no? Entonces, primero voy a empezar con una breve introducción. Los neutrinos, pues, forman parte de la radiación natural que tenemos aquí. Y a la radiación estamos expuestos siempre, ¿no? O sea, la Tierra emite cosas, del espacio nos llegan los rayos cósmicos. El aire, la comida, el plátano, el café, todo eso que comemos, pues también emite radiación. Obviamente no es dañina, si no, no estaríamos aquí, no habría vida. Y nos atraviesan unos 100.000 rayos cósmicos cada hora. Entonces estamos, si ponen una cámara, no sé si han visto una cámara de niebla, ¿no? Pues es como niebla y hace como trazas. Las partículas cargadas, pues, hacen como rayitos. Entonces ahí, pues, muchas de las partículas que conocemos se descubrieron con las cámaras de niebla, ¿no? Entonces, el punto es que los neutrinos son bien abundantes. Unos 600 billones de neutrinos nos llegan del Sol. Billones gringos, creo. Traducción. Y bueno, de reactores nucleares, dependiendo de a qué distancia también nos llegan, pero bueno, esos son menos importantes. Y algunos miles de la radiación, secundarios de la radiación cósmica, ¿no? Llegan los rayos cósmicos, producen piones, los piones decaen en neutrinos, y esos también nos atraviesan. Y pues aquí más o menos una persona contiene unos 10 millones de neutrinos remanentes del Big Bang. Son un chingo, sí, ya lo sé. Pero esos son bien difíciles. O sea, básicamente de todos los neutrinos que conocemos, son los únicos que no hemos detectado. Ojalá se puedan detectar, pero son bastante difíciles porque son muy, muy poco energéticos. Y bueno, pues nuestro cuerpo también emite neutrinos. Entonces somos fuentes de neutrinos, ¿ok? Entonces, hay muchos neutrinos, pero pues interaccionan muy poco con nosotros, ¿no? Son como fantasmas. Pero, entonces, uno diría, pues, si no se detectan o interaccionan tampoco porque son importantes, pues sí son importantes, porque sin los neutrinos el Sol no brillaría y no habría átomos más complejos que el hidrógeno, ¿no? O sea, básicamente el neutrino interviene también en la fusión de elementos. Básicamente es como funciona el Sol, ¿no? Y para nosotros, pues nos ofrecen información sobre las leyes fundamentales, o sea, el modelo estándar básicamente contiene los neutrinos, y la evolución del universo, porque hay un remanente de neutrinos, también la formación de estructura, pues estos bichos ahí tuvieron que ver. Y son mensajeros a objetos y fuentes astrofísicas, ¿no? Quiere decir que los neutrinos, cuando se producen, básicamente no cambian la dirección. Entonces, ya estamos en la época donde hacemos astronomía con neutrinos, ¿ok? Entonces, ¿qué necesitamos para detectarlos? Pues detectores de neutrinos, ¿no? A huevo, pero, o sea, necesitamos fuentes muy intensas, porque como interaccionan poco, necesitamos muchos para que uno interaccione. Mucho tiempo, o sea, paciencia, hay que esperar a que llegue un neutrino y se detecte. Grandes detectores, aquí parece chiquito, pero esta montaña son 2 kilómetros de alto. Y poco ruido ambiental, por eso hay que ponerlos bajo tierra, ¿no? Y en sitios donde hay poca radiación. Entonces, por ejemplo, Snow Lab es uno de ellos, en Gran Sasso, en Italia, es otro. Entonces, pues pones tu detector, detectas neutrinos del Sol, atmosféricos, de reactor y, bueno, otros. Entonces, fuentes de neutrinos, tenemos los reactores nucleares, decaimiento beta, produce antineutrinos del electrón, de hecho. El Sol produce neutrinos del electrón. En aceleradores, pues se producen partículas y entre ellas neutrinos. De las supernovas, que también se han detectado, de una supernova. De los rayos cósmicos, son secundarios. Aquí, pues, esperamos detectar alguna fuente que nos mande neutrinos muy energéticos. La Tierra también emite neutrinos y, como dije antes, pues, del Big Bang. ¿Ok? Entonces, un poco de historia. En 1895 se descubren los rayos X y sacan las primeras radiografías. Becquerel, intentando ver la fluorescencia, porque aquí empieza también el fenómeno de fluorescencia, descubre por accidente radioactividad. O sea, básicamente lo que hacían era poner en una fuente de luz al Sol sales de fluoruro
o que era otro elemento radiactivo. Y lo que hacían era, después veían cuánta luz emitía, ¿no? Con placas fotográficas. Entonces lo que pasó que había un día como hoy, así nublado, 3 días, 4 días, no sé, una semana, y Becquerel guardó las sales y pues de repente vio que había placas fotográficas veladas, ¿no? Eso quería decir que había un fenómeno de fluorescencia sin necesidad de una fuente, ¿no? De poner antes las sales a la luz solar. Entonces Rutherford, básicamente estudiando radiactividad, pues clasificó los rayos, ¿no? Ahorita voy a hablar más de esto. Y Pierre y Marie Curie, pues estudiaron bastante radioactividad. De hecho, pues Marie Curie descubrió otros elementos, aisló otros elementos, y de hecho el radio, que era más radiactivo que el resto de elementos que habían descubierto, por eso se llama radioactividad, ¿no? Entonces aquí están los 3 grandes de la radiación, junto con Rutherford. Y esto hay que decir que era antes, un poquito antes, o en la época donde apenas estaba haciendo la mecánica cuántica, ¿no? Estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del siglo pasado. Y pues obviamente los 3 recibieron el premio Nobel. Y ya, ¿cómo hacían Rutherford para clasificar la radiación? Pues lo que hacían era, ¿qué podían hacer? Poner estas cosas que salían en un campo magnético, ¿no? Entonces vieron que algunas no cambiaban la dirección y otras cambiaban la dirección, unas mucho, otras poco. Eso quería decir que unas eran cargadas y unas eran más masivas que otras, ¿no? Eso pues ya lo sabían ellos. Y la otra cosa era que unas eran poco penetrables y las otras eran los rayos gamma, por ejemplo, esos que no se desviaban, pues tenían más poder de penetración. Entonces, bueno, ya la mecánica cuántica, se hizo los modelos atómicos, etcétera. Ya teníamos más o menos una explicación de cómo era el átomo, cómo emitía luz, bla, 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 ¿no? Entonces, el punto es que un poquito después había una de las cosas que emitía radiación, era el decaimiento beta, que ahora sabemos que es básicamente un neutrón que se convierte en un protón, emite un electrón, y ahora sabemos que es un neutrino. Pues bueno, a la época se conocían el protón y el electrón, y lo que veían era que un átomo se convertía en otro y emitía un electrón. Entonces básicamente tenemos la energía del electrón, que tiene que ser la diferencia de masas de los 2 átomos por la velocidad de la luz al cuadrado, ¿no? Y pues ya, todo bien. Y resulta que cuando midieron el espectro de energía de esos electrones, no lo vieron tan bonito, veían puntitos aquí, notaron que era un espectro continuo, en lugar de un espectro fijo, que era básicamente esto, es una línea, que además, pues, toda la radiación de antes eran líneas, ¿no? Lo que veían eran líneas, espectros, ¿okay? Entonces, aquí empezó, pues, todo un dilema, ¿no? Entonces, estamos hablando entre 1911 y 1914, estas 2 personas que le dieron el premio Nobel solo al chico, bueno, el señor, midieron esto, y luego Chadwick, que luego también fue importante por otra cosa, él midió con más precisión después el espectro de los electrones que salían del decaimiento beta. Entonces ahí empieza pues un montón de problemas. Primero, teníamos el modelo de física nuclear de la época, así rudimentariamente, yo no soy experto en esto, pero más o menos, era que pues tenías un elemento que se convertía en otro y emitía electrones, ¿no? Entonces decían, pues fácil, ¿no? O sea, agarramos el núcleo, pues básicamente los elementos se clasificaban por el peso atómico, ¿no? Entonces, pues nitrógeno 14, pues tenía 14 protones, porque tenía que tener la masa de 14 protones, y 7 electrones, ¿no? Que esos electrones no son los que giran alrededor, sino están dentro del núcleo, y son los que se emiten después, ¿no? El punto era que esta cosa se había observado que era un bosón, y si sumamos 14 fermiones más 7 fermiones, nos da un fermión. Entonces, además del problema del espectro de energías, pues teníamos el problema de que pues, bosones y fermiones no son iguales, ¿no? Y el señor Pauli pues, tenía como cierta cosquilla acerca de eso, ¿no? Entonces, Bohr, que era una persona muy importante de la época, dijo, bueno, pues
estos electrones que están dentro del núcleo pues se comportan diferentes totalmente, pues a lo mejor también violan la conservación de la energía, ¿no? Pues esto era más o menos en la época de 1920. O sea, ahí estábamos ya hablando de que personas muy importantes decían, pues a lo mejor estos electrones no conservan la energía. Bueno, Pauli, en un instante desesperado, dijo, bueno, o sea, a él también le causaba ñañaras esto de que cosas que son bosones estén formadas por fermiones y formen un fermión, ¿no? Entonces dijo, bueno, básicamente postulo una partícula que él le llamó neutrón, que es neutra y es muy ligera. Él decía que era más o menos calculaba que, o estimaba que era más o menos de la escala de la masa del electrón, o sea, muy chiquitita. Y con eso solucionaba dos cosas de un jalón, ¿no? Entonces, este ya era un bosón, porque dentro del núcleo había 14 protones, 7 electrones y 7 neutrinos. Entonces, aquí sí es un número par, es un bosón, no hay pedo, ¿no? Entonces, y con eso, además, explicaba ya el espectro continuo de la energía ¿del qué? Del electrón. Bueno, 2 años más tarde, Chadwick descubre y le pone neutrón. O sea, básicamente descubrió la partícula que tenía más o menos la masa del protón, o sea, que no tenía nada que ver con el neutrón de Pauli. Y entonces, pues, esto no se podía llamar protón, ¿no? 3 años después de que Pauli postuló la existencia del neutrino, Enrico Fermi hace la teoría del decaimiento beta, ¿no? Él llama un intento de una teoría de los rayos beta. El señor el paper es impresionante, hizo cálculos, etcétera, etcétera. Fue la primera vez que se aplicó Quantum Field Theory a un problema. Calculó todo y él, pues siendo italiano, le llamó neutrino, que es como el neutro pequeño, ¿no? En italiano es el diminutivo. Y el paper fue rechazado en Nature porque decía que contenía cosas muy especulativas. Pues bueno, obviamente el tiempo le dio la razón y pues básicamente como él veía era que un neutrón se convertía en un protón, ya se había descubierto el neutrón un electrón y un neutrino. Aquí ya le puse una barrita porque es antineutrino, pero a la época pues todavía no teníamos esto de antipartículas, ¿no? Entonces el neutrón se convierte en protón, electrón y neutrino. Al mismo tiempo, aquí ya pongo algo que se llama estructura de Lorentz, a la época no se sabía, entonces no hay problema, ¿no? Al mismo tiempo, esta interacción podía dar origen a estos tipos de interacciones, ¿no? Un neutrón captura un neutrino, se convierte en un protón y a un electrón, o un protón captura un antineutrino, que a la época era un neutrino, convirtiéndose en un neutrón y un electrón, un positrón, perdón. ¿Okay? Entonces, esto iba más allá de los rayos beta. ¿Okay? Beth y Piles calcularon más o menos la sección eficaz con esta G de Fermi, que era necesaria para ver rayos beta. Y lo que vieron era que la sección eficaz era muy, muy pequeña. O sea, el camino libre medio en el agua sería de miles de años luz. Entonces, pues, básicamente era indetectable, ¿no? Entonces, Pauli decía que hizo una cosa terrible, que postuló una partícula que no se puede detectar. En los tiempos actuales, pues yo que me dedico a hacer model building, pues me invento un montón de partículas y no tengo ni remordimientos, ¿no? Pues a él sí le causaba cosas como, oh, hizo una cosa terrible, ¿no? Pero bueno, explica, con simplemente postular una partícula que no tenía casi masa y era neutra, un poco aburrida, pues ya básicamente solucionaba dos problemas, ¿no? El problema de que el nitrógeno era un bosón y el espectro continuo de los rayos beta, ¿no? Entonces, otra persona muy importante fue Bruno Pontecorvo, trabajó mucho tiempo en los neutrinos y bueno, se le ocurrió, ok, sí es cierto que la interacción es muy, muy, muy baja, pero como mencioné antes, se podría detectar si tuviéramos una fuente muy, muy grande, porque pues, es básicamente cosas de estadística. Tienes una fuente muy grande, o sea, el número de neutrinos capturados va a ser la fuente muy gruesa de neutrinos, la sección eficaz, que es chiquita, tienes un detector muy grande, entonces amplías el poder de detección y esperamos mucho tiempo. Entonces, él ideó este experimento para encontrar los neutrinos del electrón. Ojo que esa es una reacción básicamente que captura el cloro, captura un neutrino y se convierte en argón. Entonces es un isótopo radioactivo y lo que decía era, bueno, ok, contamos después de tantas semanas, esto es bastante fácil de aislar, entonces contando cuánto argón hay en el detector,
podemos decir cuántos neutrinos capturamos, ¿no? Entonces, el punto es que pues, los reactores y las bombas nucleares producen antineutrinos, ¿no? Las primeras ideas proponían de una fuente muy grande de neutrinos es una bomba nuclear. Entonces, pues ya decían ellos, mira, ¡pum!, nos ponemos muy cerquita de una explosión nuclear, porque era en la época de la Guerra Fría, y detectamos neutrinos, ¿no? Bueno, al final no se hizo esto, hicieron con reactores, afortunadamente, y pudieron detectar los antineutrinos. Entonces, este proceso no servía para detectar los neutrinos del reactor porque son antineutrinos, pero después fueron importantes para detectar los neutrinos del Sol, ¿no? Los neutrinos del Sol sí son neutrinos del electrón, ¿okay? Entonces, bueno, esta idea loca al final no se llevó a cabo, pero pues, básicamente la iban a hacer, ¿no? Se iban a poner ahí cerquita el detector, etcétera, una cosa bien loca. Al final lo que hicieron fue ponerse en un reactor. El reactor también es una fuente básicamente constante de neutrinos. Y lo que hicieron fue básicamente capturar un neutrino con un protón. El protón se convierte en un neutrón. Ponían sal ahí, de tal manera que el neutrón fuera capturado por un núcleo y emitiera un fotón. Entonces el positrón se aniquilaba en 2 electrones con un electrón, emitía 2 fotones. Entonces lo que hacían era básicamente coincidencia de 3 fotones. Entonces los 2 fotones que venían de aniquilación del positrón y luego la captura del neutrón que emitía otro fotón, con un tiempo de delay, ¿no? Entonces básicamente así fue como se detectaron los neutrinos. Entonces le mandaron un telegrama a Pauli, etcétera, ¿no? O sea, Pauli sí vio que se detectó su neutrino. Y bueno, un poco posterior, Yukawa había hecho la teoría de Yukawa de tal manera para explicar la fuerza nuclear, ¿no? Entonces él había predicho unas cosas que se llaman piones, que son los mediadores de la fuerza nuclear. Y un poquito después se descubre una partícula que tenía más o menos la masa que él había predicho y era cargada, ¿no? Ahora sabemos que es el muón y no es un mesón, sino es un fermión. Y este muón se parece mucho al electrón, ¿no? Bueno, el caso es que después, un poco después, se descubre el pión, y el pión decae en estos muones y en neutrinos. Y pues se pensaba era que como el muón se parecía mucho al electrón, pero era más pesado, es que era un estado excitado, ¿no? Entonces sabíamos que un estado excitado decae a un estado más base con un fotón, ¿no? Entonces decían, pues tenemos que detectar esto, ¿okay? El punto era que este proceso no se detectaba. Básicamente el muón decaía en electrones y energía que no veíamos, que eran neutrinos. Y dijeron, bueno, pues teníamos un neutrino y un antineutrino, pero si nosotros cerramos este loop con este neutrino y este antineutrino, si es el mismo, pues tenemos que tener a cierto orden este proceso. Calcularon la sección, el branching ratio y no daba con el experimento. Entonces, ahí viene una cosa que se llama la postulación de 2 neutrinos. Entonces tenían que ser este y este neutrino diferente, ¿no? Entonces posteriormente Lederman y compañía hicieron un experimento para detectar los neutrinos que vienen de este decaimiento y efectivamente descubrieron que era un neutrino del muón. Entonces este neutrino lo que hacía era producir muones y no electrones, ¿okay? Entonces son diferentes y ahí empieza la época de los sabores, ¿no? Pues los neutrinos también tienen sabor, ¿okay? Entonces, ¿qué más? Los neutrinos solares, como les había dicho, ese es el proceso que había propuesto Pontecorvo, Bruno Pontecorvo. Entonces, básicamente con la captura de un neutrino, produce argón y hacen cuentas. Entonces, aquí el punto es que el Sol emite neutrinos de diferentes procesos, ¿no? Hay un proceso que es el más importante, el que emite más neutrinos, es de muy baja energía. Entonces, todos los experimentos tienen una cosa que se llama umbral. Entonces, tú puedes detectar partículas de cierta energía y más arriba, y hacia abajo no puedes. Entonces, el umbral de esto será 0.81 megaelectronvolts, ¿no? Entonces, Raymond Davis y este es John Bacall, que era el que hacía los cálculos del modelo estándar del Sol. Esa es la versión moderna de su predicción. Esta es la cadena importante, protón-protón, que convierte a un neutrino al electrón. Y el punto es que esta energía es muy baja, o sea, no llega al umbral que tenían Raymond Davis. Entonces, ellos podían detectar los neutrinos que iban a partir de aquí.
o sea, los del berilio y otros neutrinos. Entonces, eso es importante porque hubo un problema que duró, no sé, 30 años o algo así, de que los neutrinos que venían del Sol se detectaba un tercio o la mitad de lo que uno esperaba. Entonces, eso fue muy importante y estuvo ahí todo el mundo haciendo los cálculos de Bacall, volvieron a hacer otros experimentos solares y veían más o menos lo mismo, ¿no? Entonces, después, no conforme con el muón, que alguien por ahí, un físico famoso, dijo que quién ordenó esto, ¿no? Ya teníamos todo bien entendido, teníamos neutrones, protones y electrones, ¿no? ¿Para qué queremos otro electrón pesado? Pues bueno, en el 76 en SLAC se descubre el tercer electrón, o sea, es como el electrón y el muón, pero aún más pesado. Y pues ya la gente dijo, no, a mí no me hacen tonto, tiene que haber otro neutrino también del tau, ¿no? Y bueno, también se descubrió, pero eso fue un poquito más complicado. De hecho, hay muy poquitos neutrinos del tau que se detectaron, porque es complicado. Entonces, en el 87, ya estamos llegando, yo ya había nacido, ustedes quizá no, pero yo ya, se detectaron neutrinos en los detectores que había, que venían de una supernova. Entonces, básicamente lo que vieron fue que muchos eventos de neutrinos en un lapso de tiempo muy, muy chiquito. Y después vieron una cosa muy luminosa, era la supernova. Llegaron antes los neutrinos que los fotones, por el proceso de explosión. Salen primero los neutrinos y luego los fotones, ¿ok? Y bueno, aquí también Pauli estaba bien equivocado, ¿no? O sea, no solo se detectaron los neutrinos de Pauli, sino se detectaron hasta de una supernova, ¿no? Y bueno, este señor recibió el premio Nobel por eso. Y bueno, además de pues, que ya sabíamos o pretendíamos que había 3 neutrinos, hay una cosa en el modelo estándar que es el bosón Z, que es como un fotón pero pesado, o sea, es neutro también, tiene spin 1 igual que el fotón, pero ese tiene masa, y mucha masa, no poquita. Entonces, este básicamente es cómo se ve una resonancia en los aceleradores. Y como esta cosa interacciona, la fuerza débil es la única que sienten los neutrinos aparte de la gravitación, entonces si el número de neutrinos va a afectar cómo se ve esta cosa, ¿no? Entonces básicamente esos puntos son los datos, incrementado el error aquí, imagínense, ese punto tiene error por un factor de 10, entonces es muy preciso. Y esto es consistente con 3 neutrinos que interaccionan con el Z, y obviamente como el Z tiene que decaer a estos bichos, pues al menos podemos decir que hay 3 neutrinos que son más ligeros que la mitad de la masa del Z. O sea, el Z es muy pesado, son 80 GeV, algo así. ¿Okay? Entonces, pues ya estamos contentos, sabemos que hay 3 neutrinos. Esto ya ni para qué lo pongo, pero ya sabíamos que había un número leptónico del electrón y un número leptónico del muón, y se conservaba. Ahora sabemos que no se conserva, pero la época era muy importante, ¿no? Había decaimientos que estaban permitidos y otros que no estaban permitidos por esta simetría. ¿Okay? Entonces, además, tenemos los neutrinos atmosféricos, que en su Kamiokande se detectaban. Imagínense, para que más o menos se den una idea de cómo son los detectores de neutrinos, son 49 metros de diámetro por 41 de alto y están llenos de agua. Es una piscinota. Entonces, lo que vieron aquí era que había un déficit, como les dije antes, los neutrinos que vienen de la atmósfera, o sea, llega un rayo cósmico primario, interacciona muy arriba y ese produce muchos piones. Y los piones decaen en 2 tipos de neutrinos, del muón y del electrón, ¿no? Entonces, básicamente, el pión decae en muón, neutrino del muón, el muón decae en electrón, en positrón o electrón, dependiendo de la carga, y neutrinos del electrón y del muón. Entonces, si sumamos los flujos, hay 2 veces más del muón que del electrón. Y el punto era que el flujo que veían, que se ve más bien, de los electrones es más o menos el esperado, y de los muones había un déficit. ¿Okay? Entonces, regresando a los neutrinos del Sol, hicieron otros experimentos más grandes, o sea, 30 toneladas, 100 toneladas, 50 toneladas, para detectar los neutrinos del Sol, intentando detectar los neutrinos de la cadena principal, que es protón-protón, ¿no? Entonces, después de 25 años, detectaron 2.200 átomos de argón, o sea, 2.200 neutrinos detectados. Y lo que se veía era más o menos esto. Entonces, esto es la predicción del modelo estándar del Sol, y esos son los neutrinos detectados, ¿no? Por Kamiokande también lo detectó, el galio.
Y en SNOWLAB lo que hicieron fue poner agua pesada, y el agua pesada era, no solo podía detectar neutrinos del electrón, sino también neutrinos de otro tipo de sabor, mediante la corriente cargada, que es la mediada por el Z. Entonces, lo que detectó SNOWLAB, si ve todo el flujo, que es por la corriente neutra, el otro es por corriente cargada, básicamente esta cosita que les había pintado yo aquí, que era el neutrón, que se va un protón a un electrón, ya un antineutrino del electrón, en realidad es una cosa así, que esto es cargado, ¿no? Esto va menos, protón, electrón, neutrino, electrón. Es la corriente cargada, ¿no? Porque es un bosón mediador, como el fotón medía la interacción electromagnética, esta interacción medía la interacción débil, pues al igual que este hay un Z, y los neutrinos interaccionan también con la interacción neutra. Entonces lo que hacía era básicamente el deuterón lo separaban, y de nuevo, pues por captura del neutrón había un fotón, etcétera, entonces podían detectar también la corriente neutra. Entonces lo que vieron era que con la corriente cargada era el esperado, con la corriente cargada era muy chiquito, y con la corriente neutra, que medía todo el flujo de los neutrinos, era el total. Entonces lo que está pasando es que en el Sol se producen neutrinos del electrón, y de cuando viajan del Sol acá, pues se convierten a otro tipo de neutrinos, ¿no? Entonces básicamente esta era otra evidencia de que los neutrinos cambian de sabor, al igual que esto que les mencioné aquí, que había un déficit del muón, quiere decir que los del muón se están convirtiendo en los del tau, y aquí los del electrón se convierten en muón y tau, ¿okay? Entonces ya los neutrinos en el modelo estándar, que es más como lo que pinté allá, el modelo estándar básicamente es esta es la lagrangiana del modelo estándar, y es así como nosotros escribimos las interacciones fundamentales, ¿no? Esos son los campos que medían la interacción, están los fotones, los gluones, el W y el Z. Esta es la parte cinética de fermión-fermión. Esta es la parte de fermión con el bosón de Higgs, y esta es la parte del bosón de Higgs, ¿no? Entonces ya entendemos el modelo estándar, así vemos las interacciones. Cada una de estas nos da, por ejemplo, esta viene de aquí, no, esta viene del término cinético del Higgs, o sea, Higgs con dos bosones de norma. Este es el término que viene de aquí, la interacción de los bosones de norma con los fermiones, etcétera, ¿no? Entonces hasta ahí ya entendemos todo. Básicamente es la tabla periódica actual. Entonces tenemos tres tipos de quark up, así como hay tres tipos de electrón, el electrón muón y tau. Pues up y down forman los neutrones y protones, y también tienen tres compañeros, bueno, dos compañeros más, y pues los neutrinos también, ¿no? Esas son las fuerzas, el gravitón, el fotón, y el Z y el W que pinto por allá, ¿ok? Entonces, así es como vemos las cosas. Si agarramos un microscopio y tenemos suficiente potencia, lo que vamos a ver es que dentro del protón hay quarks. Y bueno, tenemos los quarks que tienen carga fraccionaria y forman el neutrón y el protón y los piones. Tenemos los leptones que tienen el electrón, por ejemplo, carga eléctrica -1, y los neutrinos que tienen carga eléctrica 0. ¿Okay? Entonces el punto es que los neutrinos, si nos olvidamos un poquito de la gravedad, solo sienten la interacción débil, ¿no? Que está mediada por el W y el Z. Y es de corto alcance, es muy chiquita. Por algo se llama débil, ¿no? Ok, pues venden los neutrinos en el Particle Shop, entonces los pueden comprar. Y son más o menos así. Vienen así porque son combinaciones de tres neutrinos. Ahorita vamos a ver por qué les digo eso, pero bueno. Hay tres tipos de sabores, del electrón, del muón y del tau, y solo sienten la interacción débil, ¿no? Ok, entonces esta es básicamente la teoría de Fermi, y como la vemos ahora es así en el modelo estándar, o sea, como pinté allá. Entonces en realidad no es una interacción puntual de 4 fermiones, sino que es una interacción de 2 fermiones con algo que llamamos la corriente cargada, y de otros 2 fermiones con la corriente cargada. ¿Okay? Entonces también está el Z. Y bueno, el punto es que la interacción débil pues produce leptones del mismo tipo, ¿no? El electrón va con el neutrino del muón, el electrón con el neutrino del electrón, el muón con el suyo y el tau con el suyo. ¿Okay? Entonces, ¿cómo pasa esto?
Entonces imaginemos que tenemos una fuente, como el Sol, viaja a una distancia y lo detectamos como otro tipo de partícula, ¿no? Entonces nace y puede ser cualquiera de los dos y se detecta como esto, ¿ok? Entonces se producen y detectan neutrinos de sabor, no de masa. Cuando viajan, pues como son en mecánica cuántica, tienes una combinación que son estados del hamiltoniano, que son los de masa. Esa es una combinación lineal de esos y por eso oscilan, ¿no? Entonces por eso le dieron el premio Nobel a Kajita y a McDonald, o sea, la cajita feliz. Y bueno, básicamente como vemos ya en el fenómeno de oscilaciones es el siguiente. Tienen dos eigenestados de interacción, que son los que producen y detectan, y son combinaciones lineales de dos autoestados de masa, ¿no? Entonces tenemos esto y básicamente podemos calcular la probabilidad de oscilación después de un tiempo o una distancia dada. Depende de la energía y depende de la diferencia de masas de estos dos neutrinos. Entonces, oscilan quiere decir que este ángulo no es cero, porque si no esto es cero, no es cero, cero. Y es seno de 0 es 0, entonces las diferencias de masa al cuadrado también tienen que ser no nulas. Y en el caso que ya sabemos que son 3 neutrinos, pues tenemos 3 ángulos como este y 2 diferencias de masa. Entonces al menos 2 neutrinos son masivos. Uno puede ser 0. Entonces, ¿qué es lo que sabemos y no sabemos de los neutrinos? Mencioné que había quarks y electrón, muón y tau. En los fermiones cargados, porque los quarks tienen carga eléctrica fraccionaria, pero tienen carga eléctrica, y los leptones cargados, tenemos una jerarquía normal, que es básicamente tienen uno muy pesado y dos más ligeros. Entonces a esta le llamamos normal, cuando un neutrino es más pesado que los otros dos, e invertida cuando dos son más pesados que este. ¿Okay? Básicamente es eso. Entonces no sabemos si los neutrinos son partículas de Dirac, los fermiones cargados son partículas de Dirac, cambian quiralidad, pero bueno, básicamente quédense con eso. Son de Dirac, o si son de Majorana, porque pueden ser su propia antipartícula. Entonces no sabemos cuánto pesa uno de los neutrinos, sabemos las diferencias, pero no sabemos cuánto pesa este o cuánto pesa este. No sabemos si es esta o esa jerarquía. Hay una cosa que se llama violación de SP, tampoco sabemos precisamente cuánto vale esta cosa. Y los ángulos de mezcla están medidos más o menos con una precisión no muy buena, pero están medidos. ¿Okay? Entonces sabemos por las cotas directas que los neutrinos pesan menos de 2 electronvolts. También cosmología nos da una cota para las masas y creemos en el modelo estándar cosmológico y las últimas observaciones, la suma de los 3 neutrinos, estas 3, tiene que ser menor de 0.23 electronvolts. Para que se den una idea, el electrón pesa 500 MeV. Son 6 órdenes de magnitud, 7 órdenes de magnitud más grande que los neutrinos, ¿no? Entonces son muy, muy chiquitos. Entonces, ¿cómo podemos medir las masas de los neutrinos? Pues el decaimiento beta, ese que nos daba ese espectro, ese que nos causó mucho conflicto en los años 20, lo que intentan hacer con un espectrómetro muy preciso es medir los electrones más energéticos en el decaimiento del tritio y ver esta colita. O sea, si pesara un electronvolt neutrino, caería por aquí. Si fuera 0, sería esto. Entonces hay que ver esta región para poner más o menos una cota a la masa del neutrino. Eso es súper complicado porque hay que tener una precisión muy, muy buena en el espectro de energía del electrón. Y la otra cosa es que el flujo, o sea, el número de electrones que tienen esa energía comparado con, son 2 por 10 a la menos 13, o sea, que son muy poquitos, ¿no? Ok, entonces en el modelo estándar, pues ya sabemos que los neutrinos tienen masa, pero entonces ¿cómo le damos masa a las partículas? En el modelo estándar las masas vienen del bosón de Higgs, ¿no? Y así como les mencioné antes, Yukawa había hecho su teoría, pues tenemos una interacción que viene del mismo nombre, que se llama Yukawa. Tienen un fermión con otro fermión y el Higgs. Cuando el Higgs adquiere un valor de expectación en el vacío, o sea, se rompe la simetría de norma, le da masa a los bosones de norma y también a los fermiones, de esta forma. ¿Okay? Entonces, básicamente, la masa de una partícula es proporcional al valor de expectación del Higgs. Entonces, más pesada la partícula, el acoplamiento es más grande. Más ligera la partícula, el acoplamiento es más chiquito. ¿Okay? Entonces, pues es muy fácil. En el modelo estándar como se hizo, cuando se construyó, pues los neutrinos no eran masivos o no era tan importante, pues se construyeron sin masa.
Entonces, básicamente, pues añadimos la componente derecha, hacemos lo mismo que hacemos con el resto de fermiones y ya tenemos la masa de los neutrinos, ¿no? Y la masa de los neutrinos es proporcional al acoplamiento con el Higgs, ¿ok? Entonces, el problema es que uno cuando hace su teoría tiene que escribir en su teoría lo más general, los términos más generales que la simetría le permite. Entonces, este tipo de términos no están prohibidos. Y este tipo de términos, ¿se acuerdan que les hablé del lepton number? Pues violan el número leptónico en 2 unidades. Este es un leptón que tiene carga 1, entonces viola el número leptónico en 2 unidades. ¿Okay? Entonces, básicamente tenemos neutrinos de Dirac o neutrinos de Majorana. Esa es la contienda. Entonces, el punto es que, como les había mencionado, la masa de los neutrinos es 6 órdenes de magnitud más chiquita que el electrón, por lo menos, 6 o más. Entonces ya, si comparamos el electrón con el fermión más pesado, hay 6 órdenes de magnitud. Si comparamos todavía con los neutrinos, pues hay 11, 12 o 13, dependiendo de la masa de los neutrinos, de magnitud. Y esto a los físicos teóricos no nos gusta, entonces pues hay que explicarlo, ¿no? Entonces, por ahí Weinberg, en el 80, clasificó todos los operadores con solo los campos del modelo estándar que violaban lepton number y baryon number. Entonces, en este momento nos interesa lepton number y el operador más chiquito se llama operador de dimensión 5 de Weinberg porque así como contamos nosotros los fermiones, aquí estos dos contribuyen en 3, o sea, son 3 medios, y los bosones en 1. Entonces, este es de dimensión 5. En la lagrangiana, cuando la construimos, tiene que ser a lo más dimensión 4, que son cuando los acoplamientos no tienen dimensión, y si hay un término de dimensión más alta, tiene que estar suprimido por una escala de energía. Entonces, pues aquí vemos que esta cosa es de dimensión 5, pues metemos una escala muy grande y ese término chiquito, ¿no? Si esto es muy grande, esto al final te da una masa chiquita, y pues ya, ¿no? El dimensión 5 de Weinberg funciona muy bien para explicar por qué los neutrinos tienen poquita masa. Pero igual, así como pinté el NN hace rato, este viola el lepton number en 2 unidades. Les hablé del decamiento beta, este es el decamiento doble beta, y este es el decamiento doble beta sin neutrinos. Si estas partículas son de Majorana, que ese es el caso, pues este proceso puede verse. Entonces hay un teorema que nos dice que si observamos este proceso, quiere decir que los neutrinos son de Majorana. Entonces sí hay una forma de distinguirlos. El punto es, no sabemos si se va a ver ese proceso. Y la otra es que aunque no se vea ese proceso puede ser 0, aún siendo los neutrinos de Majorana. Nada más información, ¿no? Entonces ahí está la contienda entre Dirac y Majorana. Si este se detecta, pues son de Majorana, ¿no? Hay otra cosa para generar este operador de dimensión 5 que les dije. Hacemos teorías y podemos encontrar una cosa que llamamos UV completion, así como que así como este operador, hay una teoría más fundamental que lo genera, porque este es no renormalizable igual, este es de dimensión 6, estos son renormalizables. Igual que esto, podemos abrir como con un zoom esto y ver que en realidad pues hay una forma de generar esto muy chiquito. ¿Okay? Se llama mecanismo de sub y baja, que es porque si ustedes hacen este juego y agarran uno gordote y uno flaquito, pues el flaquito se va a ir más para arriba, ¿no? O sea, en mi pueblo le llamamos tranca palanca, no le llamamos sub y baja, pero bueno. El mecanismo de tranca palanca. O sea, hay otras formas de generar ese operador de dimensión 5 y es con correcciones cuánticas. O sea, el vacío es cuántico, entonces podemos de alguna forma generar. También hay formas de generarlo usando materia oscura, etcétera, etcétera, pero no los voy a marear con eso, que ya casi me acabó el tiempo. Entonces, regresamos de donde vienen los neutrinos. Ya habíamos visto que puede ser reactores nucleares, el Sol, bla, bla, bla. Pero eso es muy importante. Si tenemos fuentes con neutrinos muy energéticas, detectando esos, podríamos decir allá hay algo, ¿no? Entonces, Antares y IceCube detectan neutrinos muy energéticos. Entonces, lo que hacen básicamente, ven para abajo de la Tierra. Antares, por ejemplo, está en el fondo del mar, ponen fotomultiplicadores, llega una partícula. O sea, lo que hacen es, si llega un neutrino, produce un leptón cargado, es muy energética, entonces emite luz Cherenkov, ¿no? Básicamente capturan la luz Cherenkov y ya te dicen, bueno, vino de allá, porque básicamente la partícula va a salir en la dirección que venía el neutrino, y listo, ¿no? Entonces,
Ese está en el mar. Este está en la Antártida, es el hielo, igual que el agua, pues también hay luz Cherenkov. Entonces, básicamente, para que se den una idea, esta es la escala con la Torre Eiffel aquí. Y esos detectan neutrinos también. Y de hecho detectaron, ahorita les voy a mostrar, los neutrinos más energéticos se detectaron aquí ya. Entonces, básicamente, ese es el espectro de energía de los neutrinos. Y este es el flujo, ¿no? Entonces, tenemos los neutrinos cósmicos que no se han detectado, que son de muy baja energía. Tenemos los terrestres, los solares, que son más o menos de baja energía, son del orden de hasta 10 MeVs, 18 MeVs. Los de supernova también. Y tenemos los neutrinos de energía intermedia, y si estallan han estallado muchas supernovas, entonces hay un mar también de neutrinos supernova. Los atmosféricos, que llega el chubasco y esos producen también neutrinos más o menos energéticos. Y los muy energéticos de perelectronvolts, etcétera, y estos pues no sabemos todavía si hay o no. Entonces ya en IceCube detectó neutrinos de perelectronvolts. Entonces esos apuntan a la fuente. Como han detectado poquitos, pues no sabemos todavía si hay fuentes realmente cercanas o no. Pero apenas acaba de iniciar esta era. Ya hasta nombre les pusieron porque son poquitos los que han detectado. Y bueno, la idea es que esto va creciendo y esperan detectar neutrinos muy energéticos y eventualmente, si tienen características, si vienen muchos neutrinos de una dirección, pues nos indicará que hay algo por allá, ¿no? Entonces, los neutrinos, ya para concluir, son partículas muy abundantes, pero también muy elusivas, como el título lo decía. Son importantes ya que nos pueden dar información para construir modelos más allá del modelo estándar. También pues en astrofísica porque apuntan hacia la fuente. Y en la cosmología porque también son importantes para la evolución del universo y queremos seguir detectándolos, ¿no? Entonces, muchas gracias. Preguntas. Venga, yo tengo un montón de preguntas. Yo acabo con una idea hace algunos años de los neutrinos, del programa de los neutrinos solares, que se predecía que salían 10 y se detectaban 3 o 3.3. Sí, sí. Pero yo tenía la idea de que oscilaban, el del electrón podía oscilar al del muón y también al del tauón. Sí, lo que... ¿Se puede hacer? O sea, sí, ¿cualquiera sí. de los tres oscila a cualquiera de los tres? Sí, sí, pero oscilan preferentemente a uno o a otro, ¿no? O sea, si oscilaran solamente a uno, tendrías el caso de dos oscilaciones de neutrinos. Se parece mucho porque uno de los ángulos de mezcla es chiquito, pero en realidad oscilan a los otros dos sabores, pero en diferente proporción, ¿no? Y eso es por la diferencia de masas. Y los ángulos de mezcla en realidad. ¿Y los ángulos de mezcla de qué dependen? Es simplemente la combinación. Tú tienes un neutrino y te dice la composición es tal. O sea, una superposición. Sí, sí, básicamente te dices, mira, este es el neutrino del electrón y tiene, o sea, el neutrino 3 tiene más neutrino del tau y del muón que del electrón. Entonces, esto va a darte situaciones entre dos neutrinos, ¿no? Estos, por ejemplo, ya te da en los otros dos, pero estos mayormente va en una dirección, ¿no? ¿Y eso todavía no se sabe con precisión? Sí. Se tienen, digamos que, como hay un montón de experimentos, lo que hacen hacer fits globales y te dan más o menos el rango te dicen, el teta 1.3 es chiquito y mide esto, de hecho es el mejor medido, ¿no? Se llama solar o el atmosférico, miden tanto, y son grandes, pero el error es grande todavía. Pero se sabe que son grandes. O sea, las mezclas aquí, a diferencia de los quarks, son grandes. O sea, el más chiquito es del orden del ángulo de Cavivo. Entonces, a ver si estoy entendiendo bien, eso me dice que, por ejemplo, el neutrino del electrón casi no va a cambiar el neutrino del tauón y el muón, pero el tauón y el muón, entre ellos iban a cambiar un montón. Por ejemplo, leyendo el primerito, ¿no? El de hasta arriba. No, el problema es que el neutrino del electrón, si tú lo inviertes, tienes del neutrino 3, del 2 y del 1. Entonces, básicamente, el neutrino del electrón tiene más composición del 2 y del 1, que son los que son los que tú pones en la base de las masas, etcétera, ¿no? Y ahí calculas o sea, lo puedes invertir. Pero sí, entonces en realidad lo que midió SNOWLAB es el flujo de los tres. O sea, ellos no pueden distinguir, llegó uno del muón o llegó uno del tau, ¿no?
medían el flujo de neutrinos que interaccionaban mediante la corriente neutra. Entonces, ese básicamente llega y se va. Entonces, no puedes saber qué tipo de neutrino era. Esa era la idea, ¿no? Entonces, lo que podían decir es, el electrón cambia a muon o tau. Y ya. ¿Más preguntas? Sobre neutrinos derechos, ¿qué nos podrías comentar? Bueno, el neutrino, o sea, sí, ahí no hablé de quiralidad, pero los neutrinos que detectamos son izquierdos. Los neutrinos derechos, pues en realidad puedes, si lo metes, no puedes prohibir este término, ¿no? Entonces te da de manera natural el operador de dimensión 5 si esta masa es muy grandota. O sea, esta masa pues no está acotada. Esto puede ser desde 0 hasta... Plan no, porque ya te cancela la masa del neutrino, pero del orden de casi de la energía de gran unificación. Pero más que eso, no mucho. De hecho, ni siquiera es necesario. También hay otros mecanismos para generar la masa del neutrino de Majorana sin necesidad del right-handed. Entonces, sí, es la forma más como natural, es decir, pues agregamos la parte derecha, construimos esto, pero tienes esto. Entonces, desde un punto de vista teórico, o sea, creo que sería más natural tener de Majorana si esto es grande, ¿no? O sea, al final, ese es el mecanismo tipo 1, ¿no? Bueno, si no hay más preguntas, Al final casi termina en tiempo. sí, exacto.